Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Casa Bíblica Argentina. Acompáñame con esta oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Que podamos disfrutar de este momento. Danos entendimiento de lo que tenés para decirnos por medio de tu palabra. Guíanos en todo y que hoy podamos entender un poco más de quien tú eres y de tu gran obra de salvación. Amén. Hay un párrafo en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que habla acerca de los extranjeros. Y Dios deja aquí directivas y estándares que son contrarios a las prácticas culturales de la época. Estas pautas van a ser retomadas a lo largo de toda la palabra de Dios. Y es Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, quien va a encarnar el ejemplo máximo de pasión por toda la humanidad, sin acepción de personas. Leamos Deuteronomio 24, capítulo 24, verso 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: deben actuar con justicia con los huérfanos, con los extranjeros que viven en tu tierra, y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Es por eso que te doy este mandato. Elegí este fragmento porque primero podemos ver una estructura interesante que ahora la voy a mencionar. Y por otro lado, es muy característico lo que vamos a leer de lo que es la profundidad del mensaje global de toda la Escritura, porque la Escritura, toda la palabra del Señor, la Biblia, es íntegra. Y de manera integral
Acá se ve reflejado principios hermosos que los vamos a desarrollar. Con respecto a la estructura, podemos ver tres partes. La primera, Dios indica cómo el pueblo debe actuar con las personas menos dignas. Luego, Dios lleva a recordar cómo Él mismo rescató al pueblo cuando antes ellos habían sido los inmerecedores. Ellos mismos habían estado esclavos y que Dios los rescató. Y la última parte es que por esto Dios reclama el derecho a dar una ley sobre el trato y la justicia. Dios muestra que en todo momento es su acción, su intervención y su decisión la que está marcada. Esto es un círculo, podemos decir, virtuoso, increíble, respecto de los esclavos y extranjeros. Y lo voy a decir de la siguiente manera. Esclavos rescatados de la esclavitud para rescatar de la esclavitud a otros. Actuar con justicia, así como Cristo lo hizo por nosotros. Hacerlo nosotros de esa manera por los demás. Nosotros venimos todos de la misma calaña, de la misma cepa, esclavos del pecado recibiendo un regalo, un gran regalo de ser rescatados para salvación. Así también debes hacer por los demás. Y esto es gracia. Tenés que actuar con justicia, con aquellos que usualmente los tenemos o los tienen en poco, entre comillas, o se dejan de lado, aquellos que se dejan de lado, con aquellos que generalmente no los tienen en cuenta. Tú no eres menos que ellos. Acordate que Dios te sacó de dónde, de la esclavitud del pecado. Acordate de dónde te sacó Dios. El Señor te rescató de la esclavitud. Por esto, Él tiene el derecho de darte estos mandamientos. Luego el relato que leemos de Deuteronomio dice, cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas. Si notaron, termina diciendo, entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Pasemos en limpio. Parte de tu esfuerzo debe estar dedicado a los que parecen ser menos dignos de los que están entre nosotros. Parte de tus fuerzas están destinadas a los, entre comillas, indeseables, a los pocos afortunados, a los que pasan miseria, a los menos agraciados, a los que desechan y dejan de lado, a los que quizá algunos digan no son como uno, a los indecorosos, a los menos dignos. Esto es un cambio de mentalidad, debemos cambiar el chip para entender que estamos destinados para funcionar junto a los demás, junto a los que componen la iglesia, junto al cuerpo de Cristo. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas.
Y esto es para que no haya desaveniencia, para que no haya desacuerdo o mal funcionamiento en el cuerpo. Dice Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 32, lo siguiente. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Qué mérito tiene? Dice otras versiones. Hasta los pecadores se portan así. Luego, versículo 35 y 36, leemos: Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Dios nos invita a ser parte de un plan superior, en donde nuestro funcionamiento con quienes han decidido estar entre nosotros, Pablo dice el cuerpo de Cristo, en Deuteronomio dice con los que decidieron vivir entre ustedes, incluso hacia nuestros enemigos, como acabamos de leer, nuestro funcionamiento debe ser de amor, con ellos debe ser de misericordia. La Biblia completa nos muestra la historia de amor de Dios por medio de Cristo, con la acción de su Espíritu hacia nosotros. No existen dos historias paralelas para el pueblo de Dios, para la Iglesia, es una sola. Y esa historia, en el centro de todo, está Cristo. Es Cristo mismo, el ungido, la palabra, el verbo hecho carne. Y su acción nos marca la cancha, nos marca lo que tenemos que hacer. Y dice, yo lo hice siendo Dios, por esta razón, vos podés, tú puedes, no tenés chance, no tenés argumento, podés. Dios dice, ¿no?, en los versículos de Deuteronomio, yo lo hice por vos, hacelo por otros. Fin. Yo lo hice primero por vos, ahora te toca a vos. Listo. Fin de la discusión. No tenemos nada que agregar. Actuar con gracia como recibimos de gracia. Bien dice Pablo de parte del Señor en el libro de Filipenses, que esto tenemos que hacer nosotros. Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en ustedes, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Este versículo deberíamos o tenemos que saberlo de memoria. Y con esto que leemos quedamos simplemente sometidos a la gracia y a la misericordia de Dios, sin peros, con decisión, porque sabemos que Él nos salvó. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que amar a los demás? Porque Dios nos amó primero. El amor desplegado en acciones concretas que confirman en nosotros que realmente su amor nos habita. En el libro de Corintios hay unos capítulos muy interesantes. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a leer Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios capítulo 11, del verso 20 en adelante. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es discernir el cuerpo de Cristo. Esto es discernir el cuerpo de Cristo. Esto que leímos viene del capítulo 11, cuando Pablo dice, en esto no los felicito, porque no se comportan como deberían. Algunos se adelantan para comer, tienen un poco del que está al lado, algunos beben de más. ¿Por qué no se quedan en su casa? Para tomar todo lo que quieran, emborracharse. ¿Por qué tienen que venir a juntarse y tener en poco al otro porque tienen más o tienen menos y se adelantan unos a otros a comer? Culturalmente estaban pasando unas cosas donde las diferentes escalas sociales, la iglesia los agrupaba y sucedían cosas que Pablo intenta con mucha fuerza corregir. Y es determinante. Y dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, son un cuerpo, tienen que funcionar como leímos recién, unos con otros, para que no haya desaveniencia, necesitándose, ayudándose, respetándose, en lo mínimo y en lo máximo, en la vida diaria, mientras almuerzan, cuando se juntan en las casas. Es por esto que Pablo dice, tienen que discernir el cuerpo de Cristo, y es determinante cuando en 1 Corintios 11, luego de que los reta, los exhorta, los corrige, dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 11,
versículo 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir a los que están a tu lado, el cuerpo de Cristo, con los que comes, con los que compartís, si te comportás con ello como no corresponde, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados para el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando te reunís para comer, espérense para comer unos a otros. Y si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La Biblia titula la institución de la Cena del Señor. En realidad se trata de la corrección para que se comporten como corresponde. Y el ejemplo máximo es: el Señor murió por nosotros y nosotros participamos del Señor, participamos de su pan, participamos de su copa, de su carne, de su sangre. Somos los mismos en Cristo Jesús, un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Basta de pelear, basta de juntarse para lo que no conviene. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. No se trata de comer el pan y beber la copa, que es una de las cosas que nos mandó el Señor Jesucristo en los santos evangelios. Sino que acá también Pablo dice: es importante recordar la muerte y la resurrección, pero con la siguiente consigna: con una vida íntegra, diaria, en tu comportamiento con el otro. No se trata de compartir el pan físico o no. No se trata solo de abstenerse a tomar el vino o el pan. Se trata de ser uno con el otro, de entender que nuestro esfuerzo tiene un condimento compartido con el otro, de que con mi prójimo estoy involucrado en Cristo Jesús, en mi esfuerzo, en mi trabajo, en mi ánimo, en mi sacrificio, en mi trabajo, en mi sudor, en mi empeño. Mi hermano es parte necesaria, porque el otro también soy yo. Esto es discernir el cuerpo, porque somos uno. Nos guste o no, somos uno. Y así como Cristo lo hizo por nosotros, sacándonos de la esclavitud, así tenemos que hacer nosotros con los demás. Y Cristo tiene el derecho ahora de ponernos ese mandamiento de gracia. ¿Recibiste? Dad de gracia. Discerní el cuerpo de Cristo y accionar de ahora en más con un trabajo pleno junto al otro, sea quien fuere, el amor fraterno. Y que esta palabra hoy te marque una diferencia para amar de tal manera a los otros que seas radicalmente transformador, como Cristo lo hizo por nosotros
haciéndose una persona, encarnándose, el verbo hecho carne. No hay excusa. Vamos hacia adelante. Acompáñame en esta oración. Padre, gracias por tu sacrificio, que podamos tener el modelo de vida que tú nos dejaste y actuar de manera concreta de acuerdo a tu mandato y romper toda cadena de orgullo con nuestro abrazo hacia el otro y que podamos ser plenamente capaces de crecer de una manera nueva, de una manera increíble como nunca lo hayamos visto, para transformar no solamente nuestras relaciones cotidianas con las personas que nos relacionamos y estrechamos lazos de amistad diariamente, sino para repercutir de manera transformadora en la cultura y en la sociedad. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga.